Dicen que en los pueblos polvorientos del oeste, algunas verdades duermen en silencio durante décadas, escondidas en cosas que parecen no tener valor, como ese saco raído que colgaba detrás de la puerta en la casa de Graciela. Si estás viendo esta historia desde algún rincón de México, Colombia, España o donde sea que el polvo aún se cuele bajo las puertas, déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos acompañas. La historia de hoy, créeme, empezó con un saco viejo y terminó cambiando una vida para siempre. Graciela vivía sola desde que su madre falleció en las afueras de Cielo Abierto, un caserío olvidado entre colinas resecas del norte de Chihuahua. No tenía apellido ni nadie que la reclamara como familia. Todos la conocían como la hija de Lucha o simplemente la Graciela. Era flaca, de ojos grandes y manos que siempre olían a tierra y jabón barato. Algunos murmuraban que estaba un poco ida, sobre todo desde que hablaba sola por las noches. Pero lo que pocos sabían es que Graciela era una mujer de silencios hondos, de esas que se levantan sin hacer ruido y caminan con la dignidad de quien ha aprendido a no esperar nada. Aquel otoño fue particularmente frío. El viento bajaba de los cerros con un silbido que se metía por las rendijas, y Graciela no tenía más cobija que la manta que su madre había zurcido 1000 veces. Una noche, mientras buscaba con qué taparse, se le ocurrió arrancar el forro de aquel saco de trigo viejo que colgaba siempre en la entrada, más por costumbre que por utilidad, y entonces lo sintió, un papel duro, arrugado, metido en la costura interior. Lo desdobló con cuidado, como si temiera romper algo más que papel. Era una nota escrita con letra temblorosa, como de alguien que no tuvo tiempo ni calma. Tu verdadero nombre no es Graciela, busca a Teresa en San Miguel. Nada más. Ni firma, ni fecha. El corazón le golpeó el pecho como nunca antes. Graciela, que nunca había tenido nada propio más allá de su sombra, sintió que ese trozo de papel era lo más valioso que había sostenido en la vida. Guardó la nota en el sostén como si fuera oro. No durmió esa noche, ni la siguiente. Empezó a hacer preguntas, a caminar por los caminos que llevaban fuera del pueblo, y aunque muchos se reían de ella, otros bajaban la voz cuando pasaba, porque a veces los rumores que más duelen son los que nadie se atreve a confirmar. Graciela no era una mujer de impulsos, pero esa semana se convirtió en otra. Preguntó por Teresa en la tienda de abarrotes, en la iglesia, en la estación de diligencias. Algunos le respondían con cejas arqueadas y gestos de desconcierto, como si preguntara por un fantasma. Otros simplemente negaban con la cabeza y cambiaban de tema. Pero hubo una tarde en que una mujer mayor, mientras compraba harina, le dijo en voz baja: «En San Miguel hay una Teresa, sí, pero está muy vieja y muy sola». Eso fue suficiente. Graciela preparó un morral con pan duro, un frasco de café frío y la nota cuidadosamente envuelta en un pañuelo. Al amanecer, salió a pie por el sendero polvoriento, con el saco viejo al hombro, como si llevara consigo a su madre. El camino a San Miguel no era largo, pero sí traicionero. Cruzaba barrancos, huellas de viejas caravanas y paisajes de espinos donde el viento parecía arrastrar palabras perdidas. Graciela caminaba en silencio, recordando la voz de su madre y preguntándose si ella había escrito la nota o si tan solo la había guardado. Al tercer día, llegó al caserío. San Miguel era aún más pequeño que Cielo Abierto, con casas de adobe agrietadas y un silencio espeso como caldo de lodo. Preguntó por Teresa con la misma pregunta de siempre, y un niño que jugaba con una rueda de madera señaló una casucha al fondo del camino. Ahí vive la señora que ya no habla. Nadie la visita. La casa era tan pobre como cualquiera, pero en la puerta colgaba una cruz de palma seca y del interior salía un olor a eucalipto y humedad. Graciela golpeó 2 veces y esperó. Una mujer anciana,
Casi transparente, abrió la puerta apenas un poco. Sus ojos eran de un gris lechoso y sus manos temblaban al sostener la manta que le cubría los hombros. Graciela apenas pudo hablar. «Me dijeron que usted es Teresa y que tal vez sepa quién soy yo». La mujer no respondió de inmediato. La invitó a entrar con un gesto lento, como quien teme que una brisa fuerte la deshaga. Adentro, la habitación estaba en penumbra, con frascos de hierbas y fotografías antiguas. Graciela sacó la nota. Teresa la leyó con los ojos aguados y luego soltó un suspiro largo, como si hubiese estado reteniéndolo toda la vida. «Eres hija de Mercedes Valdivia», dijo al fin, con voz quebrada. «Tu madre fue una mujer valiente, pero su familia no la perdonó por enamorarse de un jornalero». Graciela no entendía. Teresa explicó. Hacía casi 30 años, Mercedes había quedado embarazada de un hombre humilde, y su padre, un terrateniente poderoso, la repudió, quitándole el apellido y toda posesión, por miedo a represalias. La joven fue enviada en secreto a parir con una partera, lejos de la ciudad. «Yo ayudé a esconderte», murmuró Teresa, con los ojos fijos en el suelo. «Y fue tu madre adoptiva, Lucha, quien te crió como propia. Ella te amó como nadie más podría haberlo hecho». Graciela no supo si llorar, gritar o simplemente agradecer. Todo lo que creía saber de sí misma se desmoronaba y se reconstruía en cuestión de minutos, como un hombre que por fin encuentra su lugar en la boca de otro. Graciela pasó la noche en casa de Teresa. No habló mucho. Se sentó en una silla baja, cerca del fuego, observando cómo la anciana se movía entre sus cosas con una lentitud reverente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. En la madrugada, escuchó el canto de un gallo lejano y sintió que algo dentro de sí también despertaba. Teresa le tendió un cuaderno de tapas gastadas, lleno de recortes, nombres y fechas escritas con tinta ya desvaída. «Tu madre venía cada año, en secreto, hasta que enfermó. Me dejó este cuaderno por si algún día venías. Dijo que si encontrabas la nota, era porque ya estabas lista». Graciela lo tomó como quien recibe una herencia silenciosa, con manos firmes y el corazón acelerado. Al volver a cielo abierto, el pueblo parecía otro. Las mismas casas, las mismas caras, pero Graciela ya no caminaba con los hombros encogidos. Llevaba el cuaderno bajo el brazo y la nota doblada en el bolsillo. Por primera vez no se sintió invisible. La gente la miraba raro, como si el viaje la hubiera cambiado, aunque nadie supiera decir cómo. Al llegar a su casa, volvió a colgar el saco detrás de la puerta, pero esta vez lo miró como quien ve un viejo guardián, no un trapo olvidado. Se sentó en la mesa y hojeó el cuaderno con calma. Entre las páginas encontró un croquis dibujado a mano, con marcas que indicaban tierra abandonada, antes de Mercedes. La firma era de un tal don Ignacio Valdivia, su abuelo. Los días siguientes fueron de búsqueda. Graciela caminó hasta las afueras del pueblo, cruzó un arroyo seco y encontró lo que quedaba de un terreno cercado con piedras. Un hombre viejo que vivía por allí le confirmó lo que temía y deseaba. Eso era de los Valdivia. Nadie lo reclama desde hace décadas. Está lleno de maleza, pero sigue siendo tierra buena. Graciela se arrodilló, tomó un puñado de esa tierra en las manos y sintió que, por primera vez, tocaba algo que era suyo de verdad. No por apellido, no por caridad, sino por historia, por derecho, por memoria. Durante la noche, escribió su nombre completo en un pedazo de papel. Graciela Valdivia. Lo leyó en voz alta, temblando. No sonaba raro, sonaba correcto. Empezó a limpiar el terreno sola, con una pala prestada y las manos peladas. Nadie la ayudaba, pero todos miraban, al principio con burla, luego con curiosidad. Y cuando una mañana apareció un niño con un cubo de agua sin decir nada, supo que algo estaba empezando a cambiar. Pronto vinieron otros. Una vecina le trajo semillas. Un joven le prestó un burro para arar.
Nadie preguntaba mucho, pero todos intuían que Graciela no era la misma. No porque tuviera tierras ahora, sino porque había encontrado algo que pocos encuentran: el valor de mirar atrás sin miedo y caminar hacia adelante con el nombre que le pertenece. Al cabo de unas semanas, el terreno comenzó a transformarse. Las malas hierbas cedieron espacio a surcos rectos y húmedos, donde empezaban a asomar tímidas hojas verdes. Graciela trabajaba desde 1900, antes del amanecer, hasta que el sol caía rojo detrás de los cerros. Cada vez que el cansancio la vencía, sacaba la nota del bolsillo y la leía de nuevo. No porque olvidara lo que decía, sino porque necesitaba recordar cómo había empezado todo. A veces se preguntaba si su madre biológica la habría reconocido de adulta, si habría estado orgullosa. Pero en el fondo, lo que más pesaba era la certeza de que Lucha, su madre del alma, había hecho todo con amor, y que entre ambas mujeres, aunque nunca se conocieron, habían tejido el destino que ahora ella empezaba a reclamar como suyo. Una tarde, mientras sembraba maíz, llegó Teresa. La trajeron en una carreta, envuelta en mantas. Nadie entendía por qué había viajado hasta ahí, pero Graciela sí. La ayudó a bajar, la sentó bajo un mezquite y juntas observaron los brotes que asomaban entre la tierra. «No quería morirme sin ver esto», murmuró la anciana. Graciela le ofreció agua y un trozo de pan con sal. No hablaron mucho más. No hacía falta. El silencio entre ellas era espeso y lleno de significados. Cuando Teresa partió al anochecer, dejó en sus manos un anillo de plata envejecida. «Era de tu madre. Ella quería que tú lo tuvieras». Graciela no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez que alguien le daba algo que no pedía y que llevaba consigo una historia que nadie podía robarle. Esa noche hubo lluvia, una de esas tormentas cortas y benditas que rara vez llegaban a esas tierras. Graciela salió bajo el agua con los brazos abiertos, dejando que cada gota la lavara por dentro. No pensaba en lo que vendría ni en lo que había perdido. Solo sentía gratitud. Por la nota, por el saco, por Teresa, por Lucha, por el coraje de haber abierto algo que muchos habrían dejado colgado detrás de una puerta para siempre. Y aunque la tierra estaba aún por rendir frutos, ella ya sentía que algo había florecido dentro de sí. Algo que no tenía nombre, pero que era más fuerte que la sangre. Los días que siguieron trajeron más miradas. Algunas de respeto, otras de duda. Siempre hay quienes prefieren que lo invisible siga siéndolo. Pero Graciela ya no bajaba la vista. Cuando en la carnicería le preguntaron si era cierto que era hija de ricos, respondió con calma: «Soy hija de una mujer valiente y de otra generosa, y eso me basta». Nadie replicó. Desde entonces, cuando los niños pasaban frente a su parcela, decían con curiosidad: «Ahí vive Graciela Valdivia». Y aunque algunos adultos apretaban los labios al oírlo, ninguno se atrevía a contradecirlos, porque algo en la manera en que ella caminaba por el pueblo, con las manos manchadas de tierra y la frente en alto, hacía imposible seguir llamándola de otro modo. Graciela comenzó a escribir en un cuaderno propio. No era un diario con fechas, sino una colección de pensamientos, recuerdos y fragmentos de historias que escuchaba mientras vendía mazorcas en el mercado. Escribir la ayudaba a acomodar las piezas de su identidad recién descubierta. «No soy rica», escribió una vez, «pero tengo algo más difícil de conseguir. Pertenezco a una historia». Guardaba ese cuaderno junto al anillo de su madre biológica y la nota doblada en 4. Los 3 objetos formaban un altar discreto sobre una repisa de madera, como si con ellos pudiera sostener el sentido de todo lo que había cambiado. Un día, mientras cosechaba bajo el sol, se le acercó una mujer a caballo. Tenía un sombrero ancho, las manos firmes y un rostro curtido por la vida. «Tú eres la que dicen que es hija de los Valdivia», soltó sin saludo. Graciela se secó el sudor y respondió sin rodeos: «Yo soy Graciela.
La mujer desmontó, observó el terreno con una mezcla de recelo y admiración, y luego dijo: «Mi madre trabajó para Mercedes. Yo era niña, pero recuerdo que lloraba mucho. Decía que te habían quitado, que nunca te dejarían volver». Se hizo un silencio extraño entre las dos. «Tu madre te buscó hasta enfermar», agregó. «Y ahora entiendo por qué nunca dejaba de mirar hacia el norte». Esa frase quedó flotando, como una disculpa que llegaba tarde, pero no por eso era menos sincera. Graciela ofreció café. Se sentaron bajo la sombra de un árbol y compartieron silencio y sorbos lentos. No hablaron más de linajes ni de culpas, pero en los ojos de aquella mujer, una extraña que de pronto se sentía cercana, Graciela notó algo distinto, una especie de reconocimiento, como si en ella ya no vieran solo a la hija de nadie, sino a alguien que había elegido su lugar en el mundo. Y eso, en tierra, seca como la suya, era más valioso que cualquier apellido. Al despedirse, la mujer le entregó una pequeña fotografía gastada. En ella, una joven con trenzas largas y mirada intensa cargaba a un bebé envuelto en una manta blanca. «Esta fue la última vez que la vi feliz», dijo. Graciela apretó la imagen contra el pecho, como si pudiera oír el eco de un amor que no supo que la acompañaba desde siempre. Esa noche, Graciela puso la foto sobre la repisa, junto al anillo, la nota y el cuaderno. Encendió una vela y se sentó frente a ellos, en silencio. En su cuaderno escribió una sola frase: «A veces, para encontrarse, hay que abrir lo que otros dejaron cerrado por miedo». Afuera, los grillos cantaban y el viento levantaba polvo en espirales suaves. En ese instante entendió que su historia no era solo un secreto revelado, sino una semilla que apenas comenzaba a brotar. Algunos meses después, durante la feria del pueblo, Graciela instaló una pequeña mesa con frutas de su parcela: calabazas, tomates y algunas manzanas que había logrado cambiar en la estación por semillas. Nadie se lo había pedido, pero lo hizo igual. Lo que vendía no era solo comida, era también una muestra silenciosa de todo lo que había sembrado dentro de sí. Las mujeres que antes la veían como la huérfana, ahora le pedían consejo sobre cómo preparar la tierra o cómo hacer que las gallinas pusieran en temporada seca. Graciela respondía con sencillez, sin alzar la voz. Nunca buscó ser ejemplo de nada, pero con cada gesto enseñaba algo que no se aprende en libros. La dignidad también puede sembrarse. Una tarde, el cura del pueblo, que rara vez salía de su capilla, la buscó en su parcela. Graciela lo vio llegar con su sombrero polvoriento y su andar lento. Él se quitó el sombrero y se secó la frente antes de hablar. «Dicen que usted encontró una carta y que ahora tiene apellido. No vengo a juzgar ni a bendecir. Solo quería decirle que si alguna vez quiere dejar constancia en el registro, yo puedo ayudarla». Graciela se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Lo haré, padre, pero no por mí. Lo haré por las mujeres que vinieron antes y no pudieron decir su verdadero nombre». El cura asintió con respeto y se marchó sin más palabras. Algunos silencios valen más que 100 sermones. El día que fue al registro, se puso su vestido más limpio y trenzó su cabello como había visto en la foto de su madre. Llevaba la nota, la foto, el anillo y el cuaderno. Mostró todo con firmeza y voz clara. El funcionario, un hombre joven con anteojos mal puestos, revisó los papeles con aire confuso. «¿Y dice usted que se llama Graciela Valdivia?» Ella asintió. «Lo dice esa carta, esa mujer viva, y esta tierra que he trabajado». El hombre dudó un instante, pero finalmente extendió un formulario y escribió el nombre completo. Al firmar, Graciela sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que su nombre estaba escrito en tinta oficial. No era un apodo ni una forma de referirse a ella. Era un acto de reconocimiento.
A partir de ese día, algo cambió de manera sutil pero definitiva. Ya no era la Graciela, sino la señora Valdivia. Algunos lo decían con sorna, otros con respeto, pero todos, sin excepción, lo decían. Los niños del pueblo empezaron a visitarla con más frecuencia. Ella les enseñaba a sembrar, a cuidar plantas y también a escribir sus nombres con buena letra. Una tarde, uno de ellos le preguntó si era cierto que había nacido sin apellido. Graciela sonrió, lo miró a los ojos y le dijo: «Nací con nombre, pero tardé años en encontrarlo, y cuando lo hice me di cuenta de que el nombre verdadero no es el que te dan al nacer, sino el que eliges sostener con tus actos». Un día llegó una carta al buzón del pueblo. Estaba dirigida a Graciela Valdivia, cielo abierto. Nadie recordaba haber visto su nombre en un sobre antes. El cartero, intrigado, se la llevó en mano. Graciela la recibió sin saber quién podría escribirle. La abrió sentada en la sombra de su naranjo, aún joven. Era una carta breve, escrita con letra clara. «Soy hija del hermano de Mercedes. Mi padre murió hace poco, y en sus papeles encontré tu nombre. No busco nada, solo saber si te gustaría conocernos». Firmaba una tal Clara Valdivia, desde Durango. Graciela leyó la carta varias veces antes de guardarla en el cuaderno, entre la nota original y la foto. No respondió de inmediato, pero por dentro algo se abrió como una compuerta que había estado mucho tiempo cerrada. Pasaron días enteros hasta que una noche sacó papel y pluma y escribió una respuesta simple. Contó que había crecido sin saber quién era, que su vida cambió gracias a una nota escondida en un saco y que no tenía nada más que su tierra, su historia y su nombre, pero que estaba dispuesta a conocer a quien viniera con respeto y sin exigencias. Firmó como Graciela Valdivia, con la caligrafía aprendida a fuerza de copiar las letras de su madre adoptiva. Caminó al pueblo y entregó la carta en la oficina de diligencias. A Lucy volver a casa no pensó más en eso. Sabía que algunas semillas germinan y otras no, pero sembrar ya era, por sí solo, una forma de esperanza. 3 semanas después, apareció una joven vestida de claro, con una trenza negra larga y ojos muy parecidos a los suyos. Dijo llamarse Clara, como en la carta. Graciela la miró en silencio largo rato. Luego, sin preguntar nada, la invitó a sentarse y le sirvió café. Conversaron despacio, como quien camina sobre piedras que podrían romperse. Clara le habló de su padre, de las fotos que encontró, de la vergüenza que sentía por el silencio de su familia. Graciela no juzgó, solo escuchó, porque había aprendido que no todos heredan el daño, pero algunos deciden detenerlo, y eso también era una forma de valentía. Cuando Clara se marchó al día siguiente, dejó un ramo de flores silvestres y una frase antes de subir a la diligencia. «Te buscaba por curiosidad, pero me voy con admiración». Graciela se quedó en la puerta, viendo el polvo levantarse tras las ruedas. No lloró, solo sintió algo suave dentro del pecho, como si el pasado, poco a poco, estuviera encontrando su lugar en el mundo. Volvió a su parcela, se agachó y revisó una mata de tomates. Estaban maduros. Los recogió uno a uno, como quien cosecha cosas que crecieron sin apuro, pero con raíz. Con el paso del tiempo, Graciela se volvió una referencia discreta en el pueblo. No era una mujer de discursos, ni participaba en reuniones de iglesia, pero cuando algo se rompía en una casa, cuando alguien enfermaba o cuando un niño se perdía por unas horas en el campo, su nombre aparecía sin falta. «Ve con Graciela, ella sabe». Su jardín creció junto con su reputación. Había plantas medicinales, flores, hortalizas y un banco de madera donde las personas se sentaban a tomar sombra y palabras. Ella siempre decía que la tierra enseñaba, pero que para escucharla había que descalzarse el orgullo. Una mañana llegó un hombre a caballo, con sombrero ancho y botas gastadas. Se presentó como
representante de una empresa del ferrocarril. Le ofreció comprar el terreno por una suma importante, con papeles en regla y promesas de progreso. Graciela lo escuchó entera, con las manos cubiertas de barro y el rostro sereno. Al final, solo dijo: «Este pedazo de tierra es lo único que no me fue dado. Lo cultivé con mis propias manos, y eso no tiene precio». El hombre insistió, pero al ver que ella no parpadeaba, se despidió con cortesía forzada. Al irse, uno de los niños que estaba allí le preguntó: «¿Por qué no quiso el dinero?». Graciela le respondió con una sonrisa: «Porque el dinero no sabe mi nombre. Esta tierra sí». La historia del rechazo a la compañía corrió rápido por el pueblo. Algunos la tildaron de loca, otros de terca, pero también hubo quien empezó a mirar su terreno con nuevos ojos, como si fuera un testimonio de algo que no se podía medir ni pesar. Incluso el maestro del pueblo llevó a sus alumnos a conocer el huerto y escucharla hablar de la lluvia, de la luna y del lenguaje de las plantas. Graciela hablaba como quien no necesita convencer a nadie, y tal vez por eso todos la creían. La llamaban la mujer del saco, como si ese objeto viejo colgado en su puerta hubiera sido el origen de algo sagrado. Un día, mientras limpiaba una hilera de cebollas, encontró a un anciano sentado en su banco. Tenía la mirada perdida y un sombrero entre las manos. Al acercarse, él levantó la vista y le dijo: «Fui amigo de tu madre, de Mercedes. Cuando supe que habías vuelto al mapa, quise verte con mis propios ojos». Graciela se sentó a su lado sin decir nada. El hombre le habló de cómo Mercedes cantaba mientras cosechaba duraznos, de cómo escribía poemas en servilletas viejas, y de la última vez que la vio, con la mirada vacía y las manos temblando. Graciela escuchó todo sin interrumpir, porque en esas palabras rotas había trozos de ella que por fin estaban volviendo. Esa noche, al volver del campo, Graciela escribió en su cuaderno una nueva entrada. «No se puede recuperar el tiempo, pero sí el eco de quienes fuimos antes de saberlo». Al cerrar el cuaderno, lo colocó sobre la repisa y se permitió algo inusual. Encendió una vela sin razón, no por duelo ni por memoria, sino por gratitud. Esa llama tenue iluminó las paredes de su casa de adobe, las mismas que su madre adoptiva había blanqueado una y otra vez. En el silencio de esa habitación pequeña, Graciela se sintió acompañada por todas las mujeres que le habían dado pedazos de identidad. Lucha, Teresa, Mercedes, ninguna la vio convertirse en quien era, pero entre las tres la hicieron posible. Pasaron los años. La piel de Graciela se curtió más, su cabello se volvió ceniza y su andar un poco más lento, pero su mirada conservaba la misma firmeza del día en que encontró aquella nota. El saco viejo seguía colgado detrás de la puerta, aunque ya no necesitaba cargarlo. Se había vuelto símbolo, testigo y amuleto. Muchos venían a verla por curiosidad, otros por consuelo. Algunos llegaban con cartas buscando en ellas respuestas a sus propias preguntas. Graciela no tenía todas las respuestas, pero sabía escuchar. Y a veces, escuchar con el corazón es lo más parecido a dar sentido. En uno de esos días tranquilos, recibió una visita inesperada. Un grupo de mujeres jóvenes del pueblo, algunas con niños en brazos, otras con pañuelos en el cabello y manos trabajadas. Querían organizar algo, un pequeño centro de enseñanza, donde los hijos pudieran aprender a leer y escribir sin tener que caminar horas hasta la escuela más cercana. Le pidieron que prestara su terreno para levantar una choza de madera. Graciela asintió sin pensarlo, no porque buscara reconocimiento, sino porque comprendía la fuerza de lo que estaban sembrando: futuro. Durante semanas, los vecinos ayudaron a levantar aquella pequeña aula con tablas viejas y ventanas sin vidrios, pero con mucha luz. La primera clase se dio un lunes, bajo el canto de los gallos y el polvo aún suspendido en el aire. Graciela
No enseñó, pero estuvo sentada en una esquina observando. A los pocos minutos, un niño la señaló y preguntó, ¿y ella quién es? La maestra respondió con una voz tranquila, ella es Graciela Valdivia, la mujer que convirtió una nota olvidada en un comienzo para todos. Nadie dijo nada más, pero el niño la miró de forma distinta, como quien ve a alguien que encontró algo valioso y tuvo el coraje de no guardárselo solo para sí. Con el paso del tiempo, aquel salón improvisado se volvió parte del paisaje. En las paredes colgaban dibujos hechos por los niños y en la entrada se clavó un cartel pintado a mano. Escuela Valdivia. Nadie lo propuso oficialmente, pero a nadie le pareció mal. Era justo. Cada día, al pasar frente al aula, Graciela se detenía unos segundos. No por orgullo, sino para recordar que el gesto más pequeño, sacar una nota de un saco, puede, si se cuida, florecer en algo más grande de lo que uno imaginó. A veces, el eco de lo que fue se transforma en raíz de lo que será. Una tarde de octubre, mientras barría hojas secas, recibió otra carta. Esta vez no venía de Durango, ni de familia. Era de una joven desconocida que había oído hablar de ella por boca de una maestra itinerante. En la carta, la muchacha contaba que también creció sin apellido, que su madre murió joven y que siempre sintió que le faltaba algo. No sé si encontraré una nota como la suya, pero leer sobre usted me hizo pensar que tal vez no estoy tan sola. Graciela respondió con una frase corta, escrita con letra firme. No busques una nota, escucha tu interior. Ahí también hay rastros de quién eres. Luego la firmó y la envió de vuelta, sin esperar respuesta. A veces, sembrar una palabra era suficiente. Esa noche soñó con su madre. No con Mercedes, sino con Lucha. En el sueño, estaban sentadas en la cocina de adobe, tomando café y partiendo tortillas calientes. Lucha le acariciaba el cabello y le decía, te di lo que pude, lo demás, tú lo encontraste sola. Graciela despertó con lágrimas en los ojos. Fue hasta el altar de la repisa, encendió una vela y se quedó allí, en silencio, durante largo rato. No rezaba, no pedía, solo agradecía, porque incluso en los silencios heredados había palabras que sabían acompañar. A partir de entonces, empezó a contar su historia de otra manera. No como un secreto revelado, sino como una siembra colectiva. Invitaba a los niños a escribir pequeñas cartas para sí mismos, con cosas que no querían olvidar. Les pedía que las guardaran en una caja o bajo una piedra, como si fueran tesoros del futuro. Algunos no entendían del todo, pero se divertían con la idea. Graciela sabía que no todas esas cartas serían leídas algún día, pero si alguna lo era, tal vez en algún rincón polvoriento del oeste, otra vida también cambiaría para siempre. Una mañana, al ir a regar las plantas, Graciela encontró el saco viejo en el suelo. La cuerda que lo sostenía se había roto con los años. Lo levantó con cuidado y lo llevó afuera, lo sacudió al viento y observó cómo el polvo de décadas se mezclaba con la luz dorada del amanecer. Pensó en colgarlo de nuevo, pero algo dentro de sí le dijo que no. En vez de eso, lo dobló con delicadeza y lo colocó dentro de una caja de madera, junto con la nota, el anillo, la fotografía y el primer cuaderno. La cerró sin candado, pero con intención. No era un entierro, era una ofrenda, un modo de decir, gracias, ya cumpliste tu parte. Ese día, en el atardecer, Graciela caminó hasta el punto más alto del terreno, donde había plantado un ciruelo que aún no daba frutos. Se sentó bajo su sombra mínima y miró el pueblo a lo lejos. Las casas, el camino de tierra, la escuela con su letrero sencillo. Pensó en todo lo que no sabía cuando abrió aquella costura, en todo lo que ignoraba de sí misma. Y aún así, ahí estaba. No como una mujer transformada por magia, sino como alguien que eligió caminar hacia una verdad, sin garantías, sin atajos.
El viento le trajo olor a tierra mojada y a leña quemada. Cerró los ojos. Por dentro algo se acomodó. En los meses que siguieron, las visitas se hicieron menos frecuentes. No porque la olvidaran, sino porque la historia ya se había sembrado en otros. A veces, eso es lo más noble que puede hacer un gesto. Desaparecer para que crezcan ecos. Graciela lo entendía bien. Seguía sembrando, enseñando, escuchando. Un día, una joven maestra le preguntó si no se sentía sola. Ella respondió con una sonrisa tranquila. Estuve sola muchos años. Ahora estoy acompañada por todo lo que descubrí. Eso no se va. La maestra no insistió. Hay respuestas que cierran más puertas que una llave. En el aniversario de la escuela, colocaron una placa de madera en la entrada, grabada con navaja por uno de los alumnos mayores. Decía: aquí floreció una historia que empezó en silencio. Graciela no quiso discursos, ni fotos, ni aplausos. Se sentó en su banca, observó a los niños correr y se permitió reír con una risa breve, como quien suelta una última nota antes de cerrar una canción. Pensó en su madre, en Teresa, en Clara, en la mujer del caballo, en cada persona que ayudó a juntar las piezas. Y por primera vez en muchos años pensó también en sí misma, como parte de algo mayor. Tiempo después, una niña del pueblo, de esas que siempre hacían muchas preguntas, se acercó a Graciela con algo envuelto en un pañuelo. Era una nota, escrita con lápiz, torpe pero sincera. Yo también quiero saber quién soy. Graciela la recibió con cuidado. La leyó sin decir palabra y luego se arrodilló frente a la pequeña. Esa pregunta, le dijo, es la más valiente que uno puede hacerse. Nunca dejes de buscar la respuesta, pero hazlo sin apuro. A veces tarda, pero llega. La niña la abrazó con fuerza, y en ese gesto, Graciela sintió que todo lo que había vivido tenía sentido, no por lo que encontró, sino por lo que ahora podía ofrecer. Con los años, su parcela se volvió un pequeño oasis, no por el tamaño ni por la cantidad de frutos, sino por la atmósfera que allí se respiraba. Quien entraba sentía que ese lugar guardaba algo invisible pero real, una memoria viva. Las piedras del cerco, la banca bajo el ciruelo, las hileras ordenadas, todo hablaba sin palabras. Incluso el saco, ahora guardado, parecía seguir presente en el aire, como si su historia se hubiera impregnado en la tierra. Algunos visitantes decían que allí el tiempo pasaba más lento. Graciela respondía que no era el tiempo, era el alma lo que se aquietaba. Una tarde, Clara regresó. Ya no era una joven curiosa, sino una mujer hecha, con mirada firme y paso seguro. Llevaba consigo a una niña de ojos grandes. Quería que conociera el lugar donde empezó todo, dijo. Graciela la abrazó con ternura. No necesitaban ponerse al día. Solo caminaron juntas entre las hortalizas, mientras la niña recogía hojas como si fueran tesoros. Al despedirse, Clara le susurró al oído: «Tú fuiste el mapa». Graciela no supo qué responder, pero sus ojos se humedecieron con una gratitud que no pedía palabras. Esa noche escribió en su cuaderno: «Un mapa no necesita saber el destino, solo basta con señalar el inicio». El invierno llegó con lluvias breves y noches largas. Graciela ya no trabajaba la tierra con la misma fuerza, pero seguía saliendo cada mañana a mirar el cielo. Algunos días escribía, otros simplemente pensaba. Había aprendido a estar con lo que hay, sin necesidad de llenarlo todo. Los niños que ahora eran adultos pasaban a saludarla. Algunos traían pan, otros café. Nadie llegaba con prisa. En su puerta alguien había colgado un letrero nuevo, hecho con madera reciclada. Aquí empezó un nombre. Graciela no supo quién lo hizo, pero al leerlo sonrió, porque era verdad, y porque, aunque ya no buscaba nada, cada día seguía encontrando algo. En una de esas tardes nubladas, Graciela sintió que algo dentro de sí comenzaba a despedirse. No era tristeza ni miedo, era más bien
una quietud profunda, como si su cuerpo entendiera que había llegado a una cima y ahora tocaba mirar desde ahí. Se sentó en su silla favorita, la de mimbre gastado, frente al ciruelo que por fin daba frutos. Tenía un cuaderno nuevo en las manos, de tapas rojas. Escribió con letra temblorosa: «Si alguien encuentra esto, sepa que lo importante no fue la nota, sino el coraje de abrirla». Cerró el cuaderno y lo dejó en la repisa, junto al resto de su historia. Luego se recostó, sin apuro, como quien confía en el camino ya andado. A la mañana siguiente, una vecina tocó a la puerta y no hubo respuesta. La encontró dormida en su silla, con una paz serena en el rostro. No hubo funeral ruidoso ni palabras grandes, solo una reunión pequeña con los que realmente sabían lo que ella había sembrado. Se leyó una de sus frases favoritas, escrita a mano en una hoja que encontraron sobre la mesa. «Digan lo que digan, mi historia empezó con un saco y el coraje de abrirlo». Algunos lloraron en silencio. Otros simplemente cerraron los ojos, como si en ese momento el viento del oeste trajera algo más que polvo, tal vez un susurro. El pueblo decidió que la escuela llevara su nombre completo: Escuela Comunitaria Graciela Valdivia. La maestra pintó el letrero con letras grandes y firmes, y los niños sembraron flores en su honor. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sentían que algo se había transformado en ellos. Ya no se trataba solo de Graciela, sino de lo que ella había encarnado. La fuerza de quien no espera milagros, pero provoca cambios con gestos humildes. El saco viejo, el anillo, la nota y el cuaderno fueron colocados en una vitrina sencilla dentro del aula para que los niños supieran que las grandes historias no siempre empiezan con gritos, sino con un acto silencioso. Cada vez que alguien nuevo llega al pueblo y pregunta quién fue Graciela, la gente no da muchas explicaciones. Algunos dicen: «Fue una mujer que cultivaba tomates». Otros: «Ayudó a abrir una escuela». Pero si se quedan un rato más, si caminan por la parcela o leen las notas en la vitrina, descubren poco a poco que fue más que eso, que fue raíz, que fue semilla, que fue la que encontró un nombre y lo honró. Como dicen por ahí, en los caminos del viejo oeste, hay quienes nacen con todo y quienes nacen con casi nada, pero dejan una huella que ni el polvo puede borrar. Con el paso de los años, el nombre de Graciela comenzó a aparecer en relatos orales, en pequeñas crónicas del pueblo y hasta en cartas que maestras enviaban a otros pueblos vecinos. No era famosa, pero su historia cruzaba fronteras invisibles. Se contaba como quien comparte una leyenda real, la mujer que encontró su origen en una costura, que rechazó el olvido y sembró futuro. Las niñas, sobre todo, crecían sabiendo que tener un nombre no es solo cuestión de papel, sino de reconocer de dónde vienes y decidir hacia dónde quieres ir. En uno de esos inviernos secos, una adolescente escribió en su cuaderno escolar: «Cuando sea grande, quiero tener el valor de Graciela Valdivia». La frase, escrita con tinta azul y letra despareja, quedó colgada en la pizarra por días. Nadie la borró, porque todos entendían que no era solo una admiración, era una dirección, un recordatorio de que hay vidas que enseñan sin levantar la voz, que hay gestos que cambian el suelo, sin hacer ruido. A veces, cuando el viento sopla fuerte desde el este y la tierra se levanta en remolinos, los más viejos del pueblo dicen que es Graciela caminando entre los surcos, revisando si todo sigue como debe. Los niños ríen, pero también la nombran con respeto. Algunos siguen escribiendo cartas para sí mismos y las entierran bajo piedras o entre libros, como aprendieron de ella. No todos encontrarán una nota, pero todos, en algún momento, buscarán su verdadero nombre. Y así quedó Graciela en la memoria de Cielo Abierto, no como una mujer de milagros ni de fortuna,
sino como alguien que hizo lo que pocos se atreven a hacer: abrir un pasado sellado, caminar hacia una verdad sin garantías y sembrar dignidad donde solo había polvo. No cambió el mundo, pero cambió su mundo, y ese quizás sea el mayor cambio posible. Hoy, si uno se acerca a la pequeña vitrina de la escuela, puede ver el saco doblado, amarillento por los años, junto a la nota que lo empezó todo. También está su cuaderno, abierto en una página donde escribió una frase que muchos repiten, sin saber de dónde salió: no heredé tierras, pero cultivé raíces. Y esa frase, sencilla y firme, sigue creciendo en cada persona que la lee, porque al final, Graciela no necesitó oro, ni fama, ni venganzas, solo necesitó un pedazo de papel, una sospecha y el coraje de caminar. Lo que encontró no fue una fortuna, fue su historia, su nombre y una vida entera por reconstruir. Y así fue como todo cambió para siempre, por un saco viejo y el valor de abrirlo.